Quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. Una de las frases dichas por George Orwell en su novela 1984, la cual relata cómo un partido político no solo es capaz de vigilar, sino también de controlar los medios de comunicación, tales como la televisión y la radio juntas. Pero también demuestra que es capaz de algo más atroz, de cambiar el curso de la historia. Esa historia que ha sido guiada y escrita por medio de acontecimientos que la humanidad ha vivido por muchos siglos, décadas y años. Cada dato histórico sería borrado, logrado así una mente vacía y con un lavado de cerebro, diciendo que el partido político había logrado todo esto, también generando una gran ignorancia en la población, dejando a un lado todas aquellas teorías, todos aquellos acontecimientos que la humanidad recordaba para dejar una mente vacía, como un libro en blanco, el cual muchas veces los vemos sin escritura. Pero apuesto a que te preguntas, ¿cómo esto puede ocurrir en la actualidad? ¿Cómo muchas veces se nos ha olvidado acontecimientos históricos que no le dimos importancia, o que muchas veces la historia nos negó a recordar? Vamos a ver. El siglo XX fue un siglo de muchos avances históricos en los que la humanidad se vio fructificado. Vamos a ver algunos ejemplos claros de ellos. Por primer lugar, tenemos el avance tecnológico. Como sabemos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, a pesar de su enfrentamiento crudo, demostraron un gran avance en la carrera espacial y tecnológica para poder lograr ir más allá del planeta Tierra. Martin Luther King logró que con sus manifestaciones pacíficas el racismo y la discriminación quedaran fuera de la sociedad estadounidense durante décadas de los años 50 y 60, así como las mujeres que con el feminismo, esa ideología principal para luchar contra la discriminación de la mujer, también pisó fuerte en la sociedad. The Beatles, banda hecha por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, comenzaban a ser la principal influencia de músicos en el ámbito de la música rock, con sus álbumes de estudio y canciones inéditas que la mayoría de nosotros jamás olvidamos. Franquicias de ciencia ficción como Star Trek y Star Wars lograban hacer un boom dentro de la cultura nerd durante las décadas de los años 60 y 70. Pero también está la otra cara de la moneda, la otra cara de la sociedad, el lado oscuro del siglo XX que muchas veces no queremos recordar ni pensar cómo fue, pero debemos hacerlo. Como sabemos, el siglo XX fue un siglo donde ocurrieron muchas guerras, dictaduras, persecuciones a gente inocente. El hambre y la peste decían también presente. La creación de armas de destrucción masiva también decían presente. Y por supuesto, las guerras impopulares y posteriores a las guerras mundiales. Pero apuesto que te preguntas, ¿cuál fue el primer hecho atroz, la primer masacre, la primera aberración que un país y una nación logró realizar durante el siglo XX? Apuesto que tú te preguntarás, ¿fueron Hitler y Stalin los primeros en realizar tales masacres y aberraciones, no solo en sus naciones, sino alrededor de los países que ellos lograron conquistar? La respuesta es no. Hitler y Stalin hicieron masacres atroces, pero no fueron los primeros. La historia remonta años atrás. Vamos a ver este claro ejemplo. En 1915, un año después de que se desatara la Primera Guerra Mundial, ocurrió un hecho inesperado y de los que muchos seguro quizás, o la mayoría, recordará por medio de lo que ha estudiado en la historia. Como saben, el Imperio Otomano, conformado por Turquía, Irán, Siria, Armenia y otros tantos países más, fue invadido en 1908 por el ejército de los jóvenes turcos. Aquí puedes ver una foto de ellos en 1915. Pero voy a contarte un poco de cómo fue liderado este ejército y quién los lideraba. Este ejército fue liderado por este hombre llamado Ismail Enver. Fue un hombre militar que tenía el plan de conspiración más grande para el Imperio Otomano: poder derrocar a Abdul Hamid II, quien fue el emperador del Imperio Otomano hasta 1908, año en que fue derrocado. Este hombre no solo fue derrocado, sino también expulsado del Imperio Otomano de parte de Ismail Enver,
que logró tomar la capital de Estambul, la actual Turquía, como sabemos, y así poder controlar el Imperio Otomano a su antojo, logrando así un régimen de conservadurismo militar poderoso, tanto religioso, militar y también conservador, eran la principal ideología que este hombre tenía. Para así poder lograr un imperio poderoso, más poderoso del que Abdul Hamid II tuvo. Pero algo ocurrió en medio. Años después, diciembre de 1914, Turquía, como se conocía como el Imperio Otomano, entra en guerra con Rusia. Así que deciden realizar un ejército juntando a Armenia, parte de Grecia, parte del ejército de Irán, Siria y los países que componían el Imperio Otomano con los jóvenes turcos, realizaron un ataque a Rusia durante la batalla de Cáucaso en diciembre de 1914 y enero de 1915. El ejército de Armenia sufrió muchas bajas y los acusaron de ser los principales responsables de la derrota que sufrió el ejército del Imperio Otomano. Esto no fue tomado muy bien por Ismail Enver, así que declaró culpables no solamente al ejército de Armenia, sino a toda su población, por causa de que no solo perdieron una guerra, sino que también eran el estorbo principal que el Imperio Otomano no quería tener. Como sabemos, el Imperio Otomano tenía como principal religión el Islam, religión que profesó no solamente Abdul Hamid II, sino también Ismail Enver. Este hombre también era un islamista ortodoxo, si podemos decir. La ortodoxia, que muchas veces lleva a ese conservadurismo religioso que no quiere que cambie nada. Eso es lo que él tenía en mente, que no solo la nación sea una nación poderosa militarmente y económicamente, sino que también pueda ser una nación que sea extremadamente religiosa. Así que religiones tales como el judaísmo y el cristianismo estaban prohibidos en todo el Imperio Otomano. Pero ahora pasemos a algo mucho peor, y acá es donde nos ponemos más serios. El 24 de abril de 1915, esta fecha que hasta ahora se recuerda como uno de los principales genocidios del siglo XX, es algo terrible y una catástrofe inmensa que ocurrió. Te contaré lo que ocurrió. En 1915, el ejército de los jóvenes turcos secuestra y pone como rehén a 250 intelectuales de Armenia. Después se sumaron a 300, 600, 800 y después se iban sumando en cuanto rehenes lograban tomar y secuestrar. Pero no solo eso, los expulsaron directamente del Imperio Otomano, dejándolos abandonados por medio del desierto para que puedan sufrir el hambre, la peste y las enfermedades en aquellos tiempos y días. Pero no solo eso, también lograron hacer campos de concentración para toda la población armenia que se negaba a cumplir órdenes. Las decapitaciones y las crucifixiones eran las torturas principales de muerte que hizo el Imperio Otomano, llevado de la mano de Ismail Enver. Estas fotos que tú puedes ver fueron tomadas del mismo lugar en donde estas personas inocentes fallecieron. Es tremendo lo que puedes ver. Imagínate las personas de lo que habrán sufrido. Estar en ese momento atroz en el que la muerte se te acerca poco a poco, llevado a cabo durante una ejecución. Imagínate cómo habrán sentido las personas estar ese momento cerca. Y lamentablemente el número ascendió a más de 1 millón de personas. Se dice que actualmente la cifra fue de más de 1.800.000 personas que fallecieron durante esta terrible masacre llevada por el Imperio Otomano en aquellos tiempos. Es tremenda las imágenes que puedes ver, niños, mujeres, hombres, sufriendo durante trabajos de esclavitud. Y 100 años después, aún en pleno 2015, y escucha esto, 100 años después, el Imperio Otomano, que se disolvió, como ya sabemos que hoy es la actual Turquía, aún niega que esto haya sido un genocidio. Es decir, aceptan los hechos que ocurrieron,
pero no usan la palabra genocidio, ya que no piensan que fue así. Lo que estás viendo en esta imagen ahora son los países que han reconocido al genocidio armenio. Son los países que han dicho esto es un genocidio y ninguna otra palabra más se podrá utilizar. Es porque es lo que realmente ocurrió. Así que ponte a pensar un minuto. ¿Cómo esto no puede ser aceptado mucho en la sociedad como importante? ¿Cómo es que muchas veces se nos ha olvidado? ¿O cómo muchas veces la gente no puede tomar esto como un genocidio? Es fácil, porque la historia muchas veces nos toma mucho de sorpresa. Y hay cosas que quizás nosotros no sabemos, ya sean porque no le prestemos atención, sino que porque también están ocultas. Pero no solamente porque dictadores grandes han hecho masacres atroces, sino que también hay otras masacres que quizá muchas veces no recordamos, pero esperemos el día de mañana recordarlas y seguir recordándolas, porque llegará un día en que los gobiernos poderosos, junto con la ignorancia, tratarán de cortar esa brecha entre la sabiduría y la mente de las personas para poder seguir adelante en esta sociedad. Así no vemos que nada pueda ocurrir, dejando así, como decimos, un libro vacío, blanco. Por eso es mejor recordar siempre, cada día, lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer, y tener en cuenta de que hechos atroces como esto nunca más deben ocurrir. Y una reflexión final sobre esto: que no solamente se haga justicia por la población armenia, sino que también podamos entender el término de la tolerancia religiosa, que podamos tener respeto por otras religiones y otros pensamientos, porque les digo, la ortodoxia es una cadena que cierra tu propia fe. No solamente cierra tu propia creencia, sino te encierra a ti mismo, para que no puedas conocer cómo es la sociedad y llevarte bien en el día futuro. Debemos llevarnos bien, no solamente darnos la mano y abrazarnos, sino también poder compartir momentos juntos, y que ninguna religión ni nadie está un escalón encima de otro. No, Señor, sino que todos, ya sea el pensamiento que tengamos, podamos hacer un mundo mejor para todos. Y aquellas religiones o aquellas personas que siguen esa fe puedan compartir ese momento con nosotros, a pesar de que a muchos no les importe. Y otra reflexión final que quiero dar: que muchas veces, a pesar de que no hemos recordado lo que ocurrió en Armenia hace más de 100 años, yo quiero decir que no guardemos silencio, y que aquella población o aquellos descendientes que son de Armenia tampoco puedan guardar silencio, porque el mundo debe mejorar, y así como debe mejorar, debe progresar, no solo en el respeto, sino también en el avance, ya sea político y social para todos, y recordar que el silencio mata. Eso es lo principal. Muchas gracias a todos, y que se haga justicia por estos 100 años.